Hablando de más bien la forma, ¿no?, en cómo se llevó esta discusión, vamos a trasladarnos a nuestra otra mesa ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hablar del fondo, del contenido, de lo bueno, de lo malo, de lo reformable. Y quiero presentar a Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, Josefina Arauz, investigadora del IES, y también a Cristian Barken, vocero de Amarillos por Chile. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Dejemos a un lado el comportamiento de los convencionales, los podemos mencionar obviamente, pero centrémonos en el texto que ya recibimos. ¿Por qué aprueban y por qué rechazan cada uno de ustedes? Partamos por las mujeres. Muy bien. Igual que la nueva Constitución, aparte por las mujeres, con la paridad. Bueno, para mí el artículo primero es fundamental, Mónica. El hecho de que se reconozca que Chile es un Estado que pasa a ser un Estado solidario, un Estado social y democrático de derecho, es fundamental. Nosotros como Partido Socialista, como socialistas, hemos estado en esa posición históricamente. Se ha luchado por una Constitución que consagre y que cambie el Estado subsidiario que hoy día nos rige, y por lo tanto ese artículo nos parece fundamental. Cristian Barken. Bueno, en primer lugar quiero decir que nosotros somos no un partido, sino un grupo de ciudadanos de centro y centroizquierda que desde febrero alertamos de que una deriva muy maximalista, o sea, que se sobregiraba hacia la izquierda, más bien la ultraizquierda diría yo, lo que iba a provocar era una oleada de rechazo, o sea, un aumento del rechazo. Eso se veía imposible en ese momento. Quiero recordar que nosotros dijimos: lo que tenemos que buscar es una constitución que una a todos los chilenos. La famosa imagen que ya es un cliché, la casa de todos. Es evidente que no se puede lograr un acuerdo en todo, pero lo menos haber encontrado un cierto centro. Ese centro yo creo que se perdió, y eso yo creo que molestó profundamente a la ciudadanía. Si tú me preguntas a mí qué es lo que no me gusta del texto constitucional... ¿por qué rechazas? Rechazo primero porque me da la impresión que aquí nos farreamos la oportunidad de haber abierto un diálogo nacional en que realmente hubiéramos superado la fractura social y política de la que veníamos y avanzáramos hacia el futuro. Y me parece que ninguna constitución que no logre incluir y por lo menos suscitar el apoyo de una amplia base transversal, esa constitución no tiene futuro en ninguna parte del mundo. Y quiero decirte que lamentablemente, porque a nosotros es doloroso tener que decir rechazo. Si alguien es de centro izquierda y como dice Paulina, uno ha estado siempre a favor de que se incorporen los derechos sociales, por ejemplo, que están. Hay elementos positivos también en esta Constitución, pero esta Constitución no une al país. Entonces, tenemos un problema. Es que no solamente el rechazo es de la derecha, sino que también hay un rechazo de un sector importante de ciudadanos de centro y centroizquierda que van a votar rechazo. Lo último que digo, si tú analizas la última elección, la derecha sacó el 45 o 44%. Las encuestas están marcando un 50 y tantos %. O sea, ahí hay un pueblo de centro y centroizquierda que no está contento con esta Constitución. O sea, hay un problema de fondo, estructural. Yo creo en esa frase que dijo un filósofo alemán, Nietzsche: la verdad se hace de a dos. O sea, yo puedo tener mi verdad, todos podemos tener nuestra verdad, pero tenemos que construir una verdad común para avanzar hacia el futuro, y eso no se hizo. Creo que nos farreamos esa oportunidad. Daniel Núñez, ¿por qué aprueba? Sí, mira, yo interrumpí a Paulina sin querer, pero yo apruebo, Mónica, por lo que decías tú al principio, por partir por las mujeres. Mira, yo creo que uno puede discutir muchas cosas en política. Yo le digo que soy un hombre, a los hombres nos cuesta decir estas cosas, porque tenemos nuestra cuota de machismo. Aunque a uno le cueste, se nos sale, pero mira, yo creo que hay una cosa muy valorable. Yo no lo había visto hasta que leí el texto final, porque, ojo, no es lo mismo leer una parte, una nota de prensa, a leer el texto. Yo invito a que la gente lea el texto. No tiene por qué leérselo completo, pero leer... 900 palabras diarias siguen el leérselo entero. Pero mira, comiencen a leerlo. Yo creo que hay artículos que al leerlo... Porque le gusta la democracia paritaria, básicamente, entonces. O sea, es que exactamente, aquí el artículo 6 dice algo que es muy importante, yo creo que es revolucionario, y pone a Chile en el siglo XXI. Dice: los principales órganos colegiados, es decir, los consejos municipales, los consejos regionales, futuras asambleas regionales, el Parlamento, la Cámara de Diputados, la Cámara de las Regiones, los principales órganos del Estado, el Consejo Defensa del Estado, la Corte Constitucional, tienen que tener integración paritaria. Y eso quiere decir a lo menos 50% mujeres. Yo creo que eso es un cambio copernicano para Chile con la situación que tenemos, y te lo digo a partir de una experiencia concreta. Yo como senador, cuando estoy en terreno, en las reuniones que hacemos en los territorios, en las comunas, el 80% de los que asisten y de las dirigentes son dirigentes sociales mujeres. Mujeres. Pero cuando uno va hacia arriba, comienza la exclusión. Entonces yo creo que aquí se está retomando el camino
o culminando el camino que empezó la presidenta Michelle Bachelet, que empezó a hacer estos cambios, que revolucionó cuando tuvimos una mujer presidenta, y en ese sentido creo que es un aspecto fundamental de la nueva Constitución. ¿Qué opina una mujer, Josefina Arauz? Sí, ¿Por qué rechazas tú? pienso que a pesar de que esta es una propuesta que creo que de manera efectiva trata de hacerse cargo de las demandas de cambio que habían en la ciudadanía, no ofrece un diseño institucional a la altura de esos desafíos y creo que arriesga, de hecho, a profundizar algunos de los problemas que tenemos. Y me parece, a diferencia de lo que decía Claudio en la sección anterior, que la discusión central hoy día puede que esté estos meses en el texto, pero no entre conservar el status quo y echar a andar los cambios, ¿cierto?, que representaría esta Constitución, sino en probar efectivamente, en persuadir a la población de que esta propuesta de cambio está a la altura de esos desafíos que Chile necesita. Yo creo que no, creo que hay problemas estructurales en el diseño, en sistema político, en fin, hay hartas materias. Creo que uno central y que ha hecho mucho ruido en la ciudadanía tiene que ver con el modo en que quedó formulada la plurinacionalidad, y me parece importante decir modo y no principio, ¿no? O sea, el problema no es necesariamente con el principio de la plurinacionalidad o con la inspiración que está detrás de ese principio, sino en los alcances de ese diseño que fija libre determinación, autogobierno, sistemas jurídicos, amplia restitución de tierra. ¿Pero qué es lo que te preocupa concretamente? Me ¿Es decir, preocupa que Chile se pudiera dividir? No, me preocupa el diálogo que puede tener ese texto, la cantidad de ramas que tiene esa autonomía con las circunstancias concretas de este país, por ejemplo, con la alta conflictividad que hay en un territorio como la Araucanía, donde el Estado tiene actualmente tantas dificultades para hacerse presente y hacer efectivo el Estado de Derecho. Perdón, quiero terminar mi argumento. Y me preocupa además que en una Constitución que no tuvo problema esta propuesta en ser extremadamente detallada en muchas materias, no deja claro cuáles son los mecanismos, los principios de contención, ¿cierto?, que van a contener los eventuales excesos de esa autonomía. No porque la plurinacionalidad tenga en sí, a diferencia de otras cosas, excesos, ¿no? Todo principio puede tener sus excesos y toda Constitución debe intentar equilibrarlos, ¿no? Esta Constitución dice claramente, esta propuesta, que Chile es un Estado unitario indivisible. Sí. La pregunta es con qué mecanismo se va a asegurar eso en este detalle de esa claridad de mecanismos de autonomía. Quería comentarte, justamente no era por aportillar, como se dice en lenguaje popular, sino que lo que yo te quería decir es que lo que yo entiendo, yo no soy abogado, así que aquí estoy más como ciudadano que como especialista, lo que yo entiendo es que las constituciones fijan principios, y los principios, si bien indican orientaciones, no son leyes, es decir, no aterrizan o no bajan cómo se aplica. Entonces, lo que a mí me estuvieron explicando algunos abogados, que por ejemplo en materias que han sido muy controvertidas, que yo pregunté, bueno, explíquenme cómo esto de los sistemas de justicia. Yo me basé en lo que escuché en los medios de comunicación, yo no estoy en la convención, y me dijeron, mira, lo que pasa es que este principio de la justicia y del respeto a las tradiciones y a las costumbres de los pueblos originarios expresados en normas jurídicas, solo está inspirado en un principio, y la forma como eso se aplica, como eso se genera en concreto, lo va a hacer una ley específica, sobre la base de un principio que se está estipulado en este texto, que es la igualdad ante la ley. Entonces, a mí me parece relevante eso, porque yo lo quiero decir en términos constructivos, si más allá de que el gane o no gane, para mí que tengamos un borrador de nueva Constitución es un triunfo de la democracia. Yo creo que en eso ganamos todos. Combina en relación a los dos sistemas de justicia que estamos conversando ahora. Por ejemplo, la encuesta CEP dice que el 82% de los chilenos quieren que solo exista un sistema de justicia, no dos. Mire, yo he escuchado, primero antes de contestar eso, he escuchado este tema de que la Constitución es muy extensa, de que está tratada con mucho detalle, pero también la crítica de los mismos que señalan esto, de que no está tratado con detalle ciertas instituciones. Entonces es bastante contradictorio el argumento. Creo que en el tema de la plurinacionalidad está claro el principio, está claro que Chile es indivisible, está puesto textualmente, y después entrega a la ley la regulación. Entonces, cuando se dice que el texto es ambiguo, no es ambiguo, lo entrega a la ley. Hay un marco, la Constitución fija un marco dentro del cual se tiene que legislar posteriormente. En materia de plurinacionalidad y en materia indígena se está repitiendo
lo que tiene las normas internacionales, el convenio 169. Entonces, yo creo que esto de que es ambigua la Tenemos un Constitución... poquito más, porque hay un consentimiento que no está en todos los tratados internacionales. No, pero está tratado de esa manera. Una cosa es la consulta, otra cosa es el consentimiento. Consentimiento para todas las materias. A mí me parece que aquí hay un ejemplo muy claro de lo que yo decía al comienzo. Es decir, nosotros estábamos buscando una constitución que uniera al país. Es decir, en el tema del reconocimiento de los pueblos originarios creo que es transversal. Todos queremos el reconocimiento de los pueblos originarios. Pero hemos pasado a un extremo de ningunear, de desconocer nuestro incluso carácter mestizo como país, a convertirnos en un Estado plurinacional. Pero había un camino intermedio, haber dicho, ¿por qué no declaramos somos un Estado multicultural, como lo declaró Canadá? Hemos tomado más bien el camino de Ecuador y de Bolivia, que son realidades y países donde tienen un 60% de población indígena, una realidad muy distinta a la nuestra. Entonces, ese es un ejemplo para mí de que primó una visión ideológica o una visión sobreidentitaria que no tiene que ver con la realidad del país, y eso produce un rechazo instintivo en mucha gente. Yo suscribiría absolutamente la declaración del Estado multicultural. Quiero el reconocimiento de los pueblos originarios, pero no quiero un Estado plurinacional con autonomías territoriales y con las características de estas autonomías, sobre todo en el contexto de lo que decía Josefina, de un territorio hoy día donde el Estado no puede entrar. Lo que le pasó a la ministra del Interior creo que es el ejemplo más claro. Entonces, esta plurinacional y sobre todo la declaración de las autonomías territoriales que están más bien en el Estado regional, yo creo que despierta expectativas y va a despertar expectativas tan grandes que van a ser difícilmente controlables. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué se prefirió en el fondo declarar el Estado plurinacional y haber buscado una solución intermedia que generara un consenso mayor? Ese es solo un ejemplo porque en otras materias Paulina, ocurre lo mismo. en el caso de, quiero ir a la carta del presidente Lago, ya que tú eres del Partido Socialista, en el sentido de decir que él mismo dice reconocer los pueblos originarios, respetando y valorando sus tradiciones e idioma como visión y reconociéndole un ámbito razonable de autonomía, como si se le hubiera dado demasiada autonomía. Se lo pregunto a los dos en realidad. Mira, yo lo que quería comentar primero es que a mí me parece que todo esto es debatible, es válido, pero yo también me hago una pregunta al revés. O sea, ¿cómo vamos a resolver el problema que Chile tiene con sus pueblos originarios? Aquí hay una idea de cómo hacerlo. Si es perfecta, mira, yo no creo que sean perfectas todas las propuestas de acá, y por supuesto que hay espacio para corregirlas, discutirlas. De hecho, hay una ley, que lo dijo muy bien Paulina, va a graficar cómo esto se puede implementar. Pero a mí me parece fundamental reconocer que acá hay un camino de solución a un conflicto que hoy día yo no le veo solución, porque la solución no es que tengamos estados de excepción por 3 años y medio, como pareciera que si no cambiamos muy de fondo las cosas vamos a seguir. Ahora, en ese contexto, por ejemplo, el hecho que se haya declarado el agua como un bien común inapropiable, a mí me parece fantástico. Yo te lo digo, y yo quiero contarles una sola experiencia, porque de repente es bueno también aterrizar las cosas. Mira, en la región de Coquimbo se terminó de construir el año pasado un embalse. Costó millones de dólares con Barbalá. Embalse Valle Hermoso. El principal fin de ese embalse fue asegurar agua para las comunidades de agua potable rural. Pero resulta que para hacer eso se hizo un acuerdo con la Junta de Vigilancia del Río. Los dueños del agua dijeron, sí, nosotros vamos a entregar 30 acciones de agua. ¿Sabes qué pasó después que se terminó de construir el embalse el año pasado? El dueño original de las acciones de agua, el mayoritario, vendió sus acciones, las compró otro y dijo, yo no firmé ese acuerdo, lo desconozco. Y hoy día, que está con un clima que da la impresión que vamos a alcanzar a acumular agua en ese embalse, no vamos a poder usar ni un milímetro, ni un litro de esa agua para el agua potable rural. Eso en esta Constitución, en la nueva Constitución que está acá, queda resuelto porque se declara el fin de la propiedad privada del agua y se declaran los fines públicos del agua y también productivos. A mí me parece que eso es tremendamente importante y necesario. Eso suena muy bien, pero parece que también presenta problemas. Hay muchos agricultores pequeños, no estoy hablando de grandes agricultores, que están preocupados por la manera como quedó el derecho del agua en esta Constitución. Porque va a pasar que probablemente los derechos que tenían van a devaluarse y quién se los va a devolver y quién los va a administrar. Tenemos un tema con la agricultura, tenemos un contexto... pero el texto transitorio dice claramente que no se le va a restringir ningún derecho de agua a la pequeña agricultura. Lo dice aquí, lo puedo leer si quieres, porque yo creo que es relevante que opinemos sobre lo que está acá. Yo también puedo suponer cosas, pero aquí está dicho explícitamente así. Tal cual, textual. Pero quiero decir... No se tocará ni se limitará ningún derecho, o sea, derechos de uso de la pequeña agricultura. Ahora, el tema es el siguiente. Si yo hago una constitución para justamente superar el problema que teníamos antes en el país, que era la fractura social, la demanda que venía desde octubre, cuando el país quería más dignidad, el país quería mejor salud, el país quería mejor educación, y terminamos discutiendo sobre conceptos abstractos, muchas veces traídos desde afuera, pensados teóricamente bien, pero no aplicables a la realidad chilena,
yo ahí encuentro que hay un problema bien de fondo. O sea, a mí me gustaría haber estado aquí en este debate como persona de centro-izquierda, más bien de izquierda diría yo, más bien de izquierda democrática, aprobando este texto. Y creo que mucha gente izquierda nos gustaría aprobar este texto. Pero la verdad es que no nos sentimos representados porque sentimos que está sobrecargado de ideologismo, que está sobrecargado de abstracciones que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Eso no significa que no haya aspectos positivos en esta Constitución, quiero decirlo claro. Hay cosas que yo relevo y estoy de acuerdo. El tema de la paridad, el tema hay elementos del medio ambiente con los que estoy completamente de acuerdo. El Estado social y democrático de derecho es fantástico que se incorpore. Pero tal vez el problema más profundo, junto con el tema del Estado plurinacional, es el sistema político. ¿Qué Constitución puede resultar bien? Incluso concediendo que el tema de los derechos de agua son buenos, que los derechos sociales son buenos, si tiene un sistema político que está malo. Eso está reconocido transversalmente, incluso por personeros del Partido Socialista. Paulina, yo doy la palabra a Paulina, que no ha hablado en este rato. Creo que los hombres se están tomando el programa, vamos a tener que hacer una moción paridad constitucional, artículo 6. Mira, yo creo que este mismo maximalismo que observamos en la Constitución, en los constituyentes, yo creo que al menos a mí, no lo voy a negar, digamos, hay gente que tuvo posiciones extremas, que defendió temas, que la Constitución es más extensa de lo que a mí personalmente como abogada me gustaría. Creo que las constituciones en general debieran regular principios, debieran regular normas generales y no tener este nivel de detalle. Además pienso en los pobres estudiantes de Derecho del futuro y me da espanto. Entonces, pero bueno, es lo que tenemos. Yo entre ver el vaso medio lleno y medio vacío, siempre lo veo medio lleno. Y creo que esta Constitución no es perfecta, lo he dicho varias veces ya, como que Pablo Milanés, pero es cercana a lo que simplemente soñé. Pero hablemos de una cosa que es bien importante, que es el sistema político, porque es parte de las principales críticas. Pero porque Mónica, dicen que en Chile tenemos el maximalismo que aluden, yo también lo veo de parte de quienes están por el rechazo. Porque finalmente toman toda la Constitución. Es cierto que hay que aprobarla en todo, no podemos aprobar por partes ni por capítulos. Tenemos un texto propuesto. Este texto propuesto no tiene el cerrojo que tiene la Constitución actual. Se va a poder modificar con mayor, facilidad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que también abrirnos a que este texto es un texto posible de cambiar. Josefina, yo creo que ¿es posible cambiar a tu juicio? Yo creo que hay maximalismo en ambos lados, sin duda, siempre. Pero yo no tengo claro que sea tan sencillo el mecanismo de reforma de esta nueva Constitución, en parte por las exigencias que pone en el caso de 4/7 exige plebiscito para todas las materias, si no es por 2/3. Ojo con el tema además de consentimiento indígena. Entonces, no tengo tan claro que sea tan fácil todo ese procedimiento de reforma, pero además, ojo, yo estoy de acuerdo, uno siempre puede decir, como dijeron la presidenta y el vicepresidente de la convención en el acto de cierre, dijeron todas las constituciones son perfectibles y de hecho inician procesos de reforma, ¿no? La cuestión es por qué estamos hoy día hablando de reformas sustantivas y bien estructurales inmediatamente después de aprobada esa eventual nueva Constitución, ¿no? Y los acuerdos que están tratando de generar todo el mundo, el PPD, en fin, todo ese detalle que hicieron de apruebo para reformar, son reformas bien importantes en cuestiones estructurales. Entonces, a mí me preocupa, me inquieta que se emplace a la ciudadanía como si la alternativa fuera entre el status quo de la Constitución vigente, que eso sería lo que encarna, y esta propuesta de cambios, ¿no? A mí me parece que hay que evaluarla en sus propios méritos. Si esta propuesta de cambio está a la altura de los desafíos que tiene el país y si no arriesga a profundizar los problemas que tenemos. Y esa no es una discusión vaga donde terminamos englobando toda la Constitución, sino a partir de cuestiones específicas como la que yo traté de plantear sobre plurinacionalidad, ¿no? Reconociendo que hay efectivamente un intento por hacerse cargo de la deuda histórica que tiene el Estado chileno en ese lugar, pero con una propuesta que al menos, perdón, que yo he hablado poco, al menos yo me planteo la pregunta de por qué, de cómo se van a contener los eventuales excesos de ese principio, que efectivamente lo regula la ley, pero toda Constitución, ¿qué debate el federalista? Ese texto emblemático, ¿cierto?, de la tradición constitucional de Occidente.
debate sobre los posibles excesos de cada uno de los principios que orientan esa Constitución, ¿no? Esa discusión no es clara en distintas materias, y en sistema político es otro. Me queda pendiente el sistema político que me gustaría que entráramos, pero ya que están hablando de reformar, a mí lo que me llama la atención es que en la misma ceremonia donde se está entregando el texto, digamos ya todavía ahí calentito el texto, hasta la presidenta de la convención dice que hay que reformarla, excepto por ejemplo, un representante de su partido, el alcalde Daniel Jadue, que él dice que él es apruebo a secas. ¿Usted está, como Partido Comunista, también por el apruebo a secas? Porque todo el mundo está aprobar para reformar, rechazar para reformar, en fin. ¿Cuál es la postura del Partido Comunista? Toda obra humana es perfectible, así que a mí me parece que sería absurdo decir esta Constitución está escrita en piedra y jamás la vamos a reformar. Ahora, si usted me dice que si a mí me identifican, muchos de los principios me identifican. Ahora, ¿Pero usted está por el apruebo a secas, sin apellido, como dijo el alcalde? Yo estoy por el apruebo y dispuesto a evaluar todos los aspectos. Además, esto tiene también un sentido práctico, por lo tanto, yo no me cierro a que puedan haber reformas. Ahora, yo quiero hacer una cosa, Mónica, yo creo que es muy importante en estos programas, porque yo creo que hay mucha gente que está por el rechazo por el proceso. Y yo creo que es bueno que también conozcan el producto. Y yo quiero clarificar algo que dijo Cristian, y lo hago, no, Cristian, para descalificarte, sino que... No, por supuesto, tienes todo el derecho a hacerlo, tienes que hacerlo. En clarificar, pero mira, yo, como en la región de Coquimbo tenemos muchos pequeños regantes, y tenemos muchos problemas de agua, nosotros discutimos todo el tiempo este tema, y yo hemos estado tratando de interpretar. Entonces, la norma 36ª transitoria, donde habla de la redistribución de caudales, dice, esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores. O sea, a ningún pequeño agricultor la nueva Constitución le va a quitar el agua. Sí va a ser un bien público, y está bien que sea un bien público porque el mercado del agua ha castigado y ha concentrado la propiedad del agua en mineras, en la agricultura de exportación, y ha perjudicado a todos los pequeños productores. Le damos el punto con el agua, pero quiero preguntarle qué reformaría, senador. ¿Qué reformaría? Mira, aquí puede que alguien de mi partido o de arrancar mi mate, pues esto no lo hemos discutido, en mi opinión. Pero a mí, por ejemplo, el Tribunal Supremo, a mí no me convence todavía, quiero ser franco, no me convence todavía, por ejemplo, el tema que los parlamentarios podamos proponer en la primera etapa, porque solo mientras están en comisión, proyectos de ley que impliquen gasto del Estado. Que son de exclusiva, que eran de exclusiva atribución del presidente actualmente. A mí no me convence, aunque el mecanismo, al leerlo acá, era muy distinto como me lo habían dicho, porque, ojo, a mí me dijeron, claro, pueden proponer los parlamentarios un proyecto de ley que tiene gasto del Estado, y eso es muy responsable, pero acá lo que establece es que tiene que haber la concurrencia del presidente de la República. Si no hay concurrencia, si no hay firma del Ejecutivo, ese proyecto muere en la comisión. No obstante eso, a mí no me convence, yo tengo las dudas si valdrá la pena hacer un debate legislativo en una comisión para un proyecto de ley que después no avanza. Ahora, eso es un aspecto de forma. No va al corazón del sistema, pero me parece un tema relevante. Que está tratando el tema del sistema político. Las críticas básicamente dicen que se mantuvo el presidencialismo con un Congreso de diputadas y diputados con mucho poder y una Cámara de senadores, de representantes regionales más listo. El tema fundamental que tiene Chile, y que lo hemos visto en los últimos gobiernos, lo vemos todos los chilenos, es que está trabado el sistema. Es decir, gana un presidente, ya sea de derecha, izquierda, del lado que sea, y luego no puede hacer su programa de gobierno porque nunca tiene los votos en el Congreso. Entonces, claro, uno como ciudadano que vota está frustrado, y me imagino que todos los partidos políticos también lo están, y los propios presidentes que no pueden llevar a cabo sus ideas. Además, la Constitución no habla, Paulina, como tú representante, bueno, usted también representante, pero tú eres presidenta de un partido, ni siquiera habla de los partidos políticos, cuando la debilidad de partidos políticos es otra de las causales que nos ha llevado también a esta crisis. ¿Tú estás conforme con el sistema político que plantea esta propuesta? No, a mí me parece que tiene bastantes temas que son perfectibles también. El hecho de que no hable de los partidos políticos también da cuenta de la conformación que tuvo y del momento en que nace la convención. Claramente ahí hay una alteración de lo que era ¿Lo reformarías eso, por ejemplo? Sí, yo reformaría parte de lo que es el sistema político. De hecho, el tema de la Cámara de las Regiones finalmente queda mejorado y con bastante más atribuciones, porque en principio la Cámara de las Regiones decía que tendría las funciones que le otorgaba la ley, no tenía ninguna función. Ahí el colectivo socialista, por ejemplo, tuvo una
función muy relevante que yo agradezco y creo que mejoró el texto, y que la Cámara de las Regiones hoy día, si bien es un bicameralismo asimétrico, no tiene no tiene está preocupada por el hecho de que se pueda trabar el sistema, y me quedan súper poquitos minutos, entonces los tengo que apurar un poco, y quiero preguntarles a los dos que están por el rechazo, la duda que hay en relación al rechazo es si efectivamente, una vez que gane el rechazo, va a haber posibilidades de cambiar el texto o generar otro texto, ver, si es que gana el rechazo. Quiero decir una cosa, antes de responder a esa pregunta rápidamente, porque se habló del sistema político. El sistema político es el motor de una constitución, y una constitución tiene que asegurar contrapesos efectivos de poderes, que no se concentre el poder en un solo grupo político, por ejemplo. Este sistema político que se está proponiendo es absolutamente original y único en el mundo, porque es un sistema presidencialista, pero que no tiene el contrapeso efectivo, y decir, si alguien se toma, o sea, conquista mediante la elección, la Cámara de Diputados y la presidencia, va a tener un control casi total del sistema político. Es peligrosísimo. Y si no la controla, ningún. ¿Y dónde este sistema ha resultado? ¿Por qué tenemos que estar experimentando o haciendo experimentos vanguardistas y eliminando una institución tan tradicional como el Senado de la República, donde fueron senadores Pablo Neruda, donde fue senador Salvador Allende? Solo 30 segundos sobre eso. Y por último, la otra pregunta, yo estoy convencido que el camino más expedito, porque lo que hemos escuchado aquí, que es bien impresionante, y es que aquellos que están por el apruebo ya están hablando de cambiar la Constitución antes de aprobarla. Es decir, hay un consenso transversal, me parece, hoy en el país, que esta no es una buena Constitución, que no está a la altura del anhelo de los chilenos. Y el camino más expedito es el rechazo, porque es más claro, es menos ambiguo. Aquí hay dos opciones, porque resulta que para reformar esta... ¿Alguien cree que una vez aprobada la Constitución, aunque sea un 50,1%, los sectores más radicales, que fueron los que dominaron la Convención, van a aceptar que se les reforme cosas que para ellos eran fundamentales y sustantivas? Y si gana el rechazo. Y luego el rechazo, y además dejaron cadenas, dejaron candados, mucho más candados que la otra Constitución. Para que contesten los dos. Y tenemos una alternativa hoy día que está en vía de proceso que di mi tiempo y ahora estoy terminando mi tiempo. A través de los 4/7, la propuesta presentada por Jimena Rincón y Matías Walker, vamos a poder reformar esta Constitución y iniciar un nuevo camino constituyente. Al otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2/3 para hacer cambios sustantivos como sistema político, y tenemos 4/7 más plebiscito. O sea, eso nos va a condenar a seguir en la polarización eterna de una Constitución reformable a través de los años. Daniel, senador, hable... pero mira, 30 segundos. Es que Cristian dijo algo que yo lo he escuchado mucho y me parece interesante, cuando dicen en esta Constitución no hay contrapeso, porque el gran argumento que me han dado a mí, yo soy senador y yo estoy por el término del Senado, es que el contrapeso se da porque los senadores duramos 8 años. Entonces así el presidente que viene, en 4, puede no tener el control del Senado. Yo creo que esa es una mala fórmula. Esta nueva Constitución, los dos órganos legislativos duran 4 años. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí no me gustan los representantes de 8 años. Yo creo que es una mala fórmula. Y quiero agregar... ¿Para qué eliminar el Senado? Ya, pero Cristian, yo te escuché un buen ratito. Déjame terminar el argumento. De programa, así que se tiene que apurar para que todos puedan terminar. Por eso quiero terminar. 15 segundos. ¿Y qué es lo que entonces... ¿Dónde está el contrapeso? Es que el contrapeso no está en un Senado que ya no existe, que es una Cámara de Regiones. El contrapeso está en la ciudadanía. Esta Constitución tiene mecanismos de democracia directa que le permiten a la ciudadanía tomar diferencias. La democracia directa atenta contra la democracia representativa. Yo estoy a favor de los plebiscitos ciudadanos para tomar temas. ¿Cómo no van a ser democráticos los plebiscitos ciudadanos? Eso suena a asambleísmo. Si gana de ganar el rechazo, ¿por qué habría que creer que los plebiscitos se podría reformar o llegar a un mandato ciudadano claro que hay es el del plebiscito de octubre del 2020 que pidió una nueva Constitución? Y eso es algo que tiene que tener claro toda la clase política. Y me parece que debiera ser no solo garantía para la ciudadanía, sino exigencia para la clase política, que si llega a ganar el rechazo, el proceso de cambio constitucional tiene que continuar. No me voy a meter en la discusión de cuál tiene más viabilidad. Yo creo que el apruebo para reformar tiene igual severas dificultades. En cambio, creo que el mundo del rechazo, con el avance de lo que está pasando con la reforma de los 4/7 en el Congreso, puede estar en cambio flexibilizando ese mecanismo. Pero fuera de eso, a mí acá la discusión se suponía, y es lo que ha pedido el mundo del apruebo, era sobre el texto mismo, ¿no? A mí no me parece suficiente decir, bueno, acá están los cambios, son perfectibles. Yo creo que esta, como cualquier instancia del Estado, merece la más rigurosa exigencia, y me parece que hay problemas severos de diseño institucional. El caso del sistema político me parece que es uno importante, que es un buen resumen. De hecho, nuestro estallido fue estallido en parte también
por el bloqueo de una política que no funcionaba, ¿no? Que no era capaz de responder y anticipar los problemas de la ciudadanía. Me parece que se diseña acá todo un sistema en que se arriesga o la concentración de poder o la fragmentación y el bloqueo en un escenario además de debilitamiento que no fue fortalecido ni en el proceso ni en el texto de los partidos políticos. Y creo que eso arriesga a profundizar los problemas que hay en Chile. Gracias, Josefina. Nos te quedan 30 segundos para Paulina y preguntarle si usted cree que el camino a aprobar es para reformar también, si es posible. Y yo sé que habló con la presidenta Bachelet, me gustaría saber qué dice ella, si también está por aprobar para reformar. No, nosotros como socialistas estamos por aprobar. Creemos que este texto, sí, aprobar, creemos que tiene muchas cosas que se podrán reformar más adelante cuando exista un consenso social y político para ello, pero nos parece que este texto tiene suficiente mérito para ser aprobado. ¿Y entonces cómo le afectó lo del presidente Lagos? No, sí, mire, lo del presidente Lagos, él tiene su opinión, yo la respeto, creo que él explicó las razones que tiene, pero me parece que todos esos fundamentos son mucho más fáciles de superar con una nueva constitución que con la constitución actual. Ningún sistema de construcción de una constitución es pacífico ni es perfecto. La Constitución del 80, que se hizo en dictadura, sin discusión, en una comisión, duró varios años, nunca entró a regir como se aprobó. Esa Constitución requirió 54 reformas del año 89 en un plebiscito y se gobernó con la Constitución con los artículos transitorios al principio. Entonces, yo creo que cuando se dice vamos a aprobar para reformar, yo estoy también de acuerdo con los compañeros del PPD, del Partido Radical, del Partido Liberal, del Socialismo Democrático, que están planteando esa opción, porque entiendo que hay ciudadanos y ciudadanas que no quieren este texto tal como está y no me parece una mala opción que aprobemos este texto. Muy bien. Y que luego se discuta en el Congreso una reforma de esto, pero no que se inicie un nuevo proceso constituyente, porque no creo que el país hoy día resista más dilación en tener una nueva constitución como fue lo que se pidió en el plebiscito anterior. Muy bien. Muchas gracias. Afortunadamente nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero les agradezco que hayan estado con nosotros. Paulina Bodanovich, Daniel Núñez, Josefina Arauz y Cristian Bargen.